Ahora hablaremos de los protocolos de red. Los protocolos de red es prácticamente un conjunto de normas y reglas que regulan la comunicación entre entidades de sistemas diferentes. Un protocolo define qué se comunica, cómo se comunica, cuándo se comunica y demás. Los elementos claves de un protocolo son sintaxis, semántica y su temporización. Los elementos clave de un protocolo, sintaxis se refiere a la estructura del formato de datos, es decir, el orden en cual se presentan. Segundo, la semántica se refiere al significado en cada sección de bits. Cómo se interpreta un determinado patrón y en qué acción se toma basada en dicha representación. Es decir, una cierta cantidad de bits, ¿qué significa? ¿No? Luego tenemos la temporización o sincronización. Define dos características cuando se debería enviar los datos y con qué rapidez se deberían enviar los datos. Bien, acá tenemos un ejemplo de protocolos. Son más protocolos de los que vemos en acá, en realidad, pero aquí vemos los protocolos que maneja Internet, que maneja una LAN y otros LAN. Ya, a continuación, vemos una perspectiva del modelo OSI. Tal vez a estas alturas ya lo conocen. Es un modelo que fue propuesto por la ISO y significa Open System Interconnected, sistema interconectado abierto. Estos se dividen en 7 capas. Capa física, capa de transmisión o de enlace también se podría decir. Capa de red, capa de transporte, capa de sesión, de presentación y de aplicación. Cada capa tiene sus respectivos protocolos, pero a la vez pueden compartir protocolos. Por ejemplo, en el caso de la capa física y en la capa de enlace, comparten protocolos como Ethernet, el PPP y demás. Sin embargo, en la capa de red vemos los protocolos IP y DHCP. Bien, en la de transporte vemos los protocolos de TCP y UDP. Y mientras que en la capa de sesión, presentación y aplicación vemos los protocolos que se comparten. Estos protocolos pueden ser el DNS, HTTP, FTP, Telnet. Bien, acá un poco más de detalle pueden verlo. Existen varios protocolos. Incluso no se utilizan solo un protocolo, sino varios en cada capa para su respectiva servicio con la capa inferior o capa superior. Ejemplos de los protocolos de redes comunes serían el TCP/IP. Cabe recalcar que en acá el TCP es un protocolo muy diferente al IP. Ya, ojo ahí, que prácticamente en acá nos está indicando el protocolo de red fundamental para Internet que permite comunicarnos entre dispositivos. HTTP utiliza para transferir datos entre navegadores web, servidores y permite la navegación por citas web. Básicamente este protocolo es el que nos permite navegar. FTTP, utilizado para transferir datos o archivos entre dispositivos, permite la descarga y la carga de archivos entre computadoras. Funciones de un protocolo. ¿Cuáles son las funciones de un protocolo? Prácticamente un protocolo funciona de la siguiente manera. Se encarga del control de errores, control de flujo, fragmentación y desensamblado, orden de entrega, direccionamiento, sincronización, control de conexión, encapsulación, servicio de transmisión y prioridad y seguridad. Ya. Conclusiones. Un protocolo es de una red son fundamental para la comunicación moderna, facilitan la transferencia de datos, la interoperabilidad de dispositivos y la eficiencia en el uso de redes. Bien,
Un ejemplo un poco más didáctico para entender a cabalidad qué es un protocolo. Bueno, básicamente es lo siguiente. Acá tenemos dos filósofos. Esto es un ejemplo sacado del Tannenbaum, de redes de computadora. Bien, dos filósofos desean comunicarse. El filósofo A quiere enviar el mensaje hacia el filósofo B de me gustan los conejos. Ese es el mensaje. Pero, ¿cuál es la dificultad acá? Este filósofo solo habla, conoce los idiomas español y holandés, por decirlo así. Mientras este otro solo conoce el japonés y el francés. Ya. Este filósofo, al no poder comunicarse, decide contratar a una traductora. Y este otro filósofo también. ¿Qué pasa? Estos traductores, ¿qué están haciendo? Conocen el idioma acá el español y conocen el idioma acá el francés. Pero entre ellos tienen que quedar de acuerdo qué idioma van a acordar para que se pueda transmitir la información, esa comunicación. Ya. Estos ambos deciden traducir al holandés. Me gustan los conejos, este traductor lo traduce al holandés. Luego pasa la información a su secretaria, que su secretaria decide qué tipo de medio utilizará para transmitir el mensaje. Decide transmitirlo por fax. Este mensaje llega al fax del receptor y el secretario del receptor pasa el mensaje hacia el traductor del filósofo B. Este filósofo traduce la frase y la lleva hasta el filósofo B, ya traducido. Entonces aquí existe una comunicación, pero ¿en dónde vemos el protocolo en acá? El protocolo lo podemos ver cuando los dos traductores deciden cuál va a ser el idioma medio, por decirlo, el idioma medio que utilizarán para comunicarse. Porque si imagínense que esta traductora decide hacerlo en mandarín y aquí el otro traductor decide hacerlo en, digamos, en idioma alemán, no va a haber una comunicación porque seguirían de la misma forma. Ya. Luego, otra parte en donde veríamos un protocolo sería en esta parte, cuando los secretarios deciden qué medio utilizarían para transmitir la información de los traductores. En este caso el medio se decide que deciden utilizar es el medio eléctrico. Ahí tenemos un protocolo. Entonces, ya tenemos una idea un poco más clara de cómo más o menos trabajan los protocolos en las capas del modelo OSI. Bien,